Buenas tardes tengan todos ustedes. En mi última participación en el taller Sociedad y Proyecto de Nación, es decir, la clase número 29, me corresponde explicar eh, la obra denominada El Enigma del Ser, la búsqueda de las mujeres, cuya autora es Elsa Muñiz y es del año de 1994. Esta obra se dividió en tres, por lo que consideré pertinente pues hacer una recapitulación de los temas abordados en las dos clases anteriores. La autora toma como punto de partida pues el periodo de reforma, ya que para ella ahí se sentaron las bases ideológicas de lo que más adelante sería el papel de las mujeres. Eh, También nos hace referencia a la época del porfiriato, donde las mujeres pues se insertan en los procesos de producción, son explotadas, se generan huelgas, principalmente de las tabacaleras, y asimismo mujeres de otra posición social pues formaron grupos como la conocida Sociedad Siempre Viva, y pues que estaba constituida principalmente por maestras, y bueno, sus demandas eran distintas, eran fundamentalmente reivindicativas del género. Para principios del siglo XX menciona varios nombres y asociaciones o grupos que se adhirieron al Partido Liberal Mexicano, que eran con tendencias completamente anarquistas. Otro grupo de mujeres, más en cambio, pues tenían otros objetivos, que era la adecuación del lugar femenino a las condiciones del capitalismo, a través de una eh, revista que se denominaba La Mujer Mexicana. Posteriormente nos hace referencia a las revolucionarias, las Adelitas, Valentinas y Marietas, que bueno, como sabemos fueron parte importante en, en este levantamiento armado, eh, y bueno, contribuyeron mucho al logro de esos ideales. Posteriormente nos hace ya mención de cómo es que aparecen las feministas en 1915 durante un congreso en Yucatán, bueno, donde hacen como petición la modificación de la legislación para otorgar a las mujeres más libertades y derechos, y pues bueno, y las demandas eran específicas para obreras y campesinas. También nos hace referencia a lo que es la influencia de los movimientos sufragistas ingleses y estadounidenses, que bueno, que tuvieron repercusiones aquí en, en el país para que se creara el clima propicio precisamente para que surgieran esos grupos. Y como, en varias partes del texto se identifica que pues regularmente hay dos tendencias de estos movimientos. Por ejemplo, en esta época pues unas pugnaban por los derechos civiles y otras por derechos laborales y una vida digna. Eh, También se expresa lo que es el feminismo socialista en el país, las tendencias precisamente socialistas y comunistas. Eh, Empiezan a gestar algunos movimientos, organizaciones como la sección mexicana de la Liga Panamericana en 1922, bueno, donde era encabezada este grupo de delegadas de Yucatán por Elvia Carrillo Puerto. También nos transporta a lo que fue la década de los 30, donde surge el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, cuya lucha se centró en la obtención del voto femenino, y en 1937 pues logró que el presidente Cárdenas enviara una iniciativa de ley, pero pues se quedó en espera de ser publicada en el diario oficial de la Federación. También hace referencia a lo que fue la influencia comunista y soviética en la década de los 30. Con relación al voto femenino, pues se consolida hasta el año de 1953, cuando se aprueba y bueno, se ve reflejado en las primeras elecciones
federales, que fueron de 1958, donde por primera vez votaron las mujeres. Menciona además la influencia del feminismo estadounidense en los años 60 y una parte muy importante de la lectura, que es parte medular, es cuando hace referencia a la forma de autoconocimiento y toma de conciencia creado por las feministas, al cual se le llamó proceso de autoconciencia. Esta era una nueva forma de adquirir conocimiento a partir de las vivencias personales. Estos grupos de autoconciencia pues fueron el detonante de la irrupción de las mujeres como sujetos políticos. Y entre sus finalidades pues era el llamado del trabajo hacia afuera, que consistía en llevar la reflexión a un mayor número de mujeres, sobre todo de otros sectores de la población. Asimismo, hace una remembranza de lo que fueron diversos acontecimientos en la década de los 70 y uno de los últimos de esa década pues fue el proyecto de ley sobre maternidad voluntaria, que implicaba la legalización del aborto, que fue presentado por el Grupo Parlamentario Comunista, que era una coalición de partidos de izquierda, pero bueno, en 1980 no fue aceptada por el sector oficial. Hace referencia además a lo que fue el movimiento urbano y feminismo popular, en donde se dio un debate por la participación de las feministas en este ámbito, pues eran rechazadas por las dirigencias masculinas del movimiento urbano popular, es decir, no tuvo el éxito esperado. También remarca lo que fue la división del movimiento en dos tendencias, que fue el feminismo popular y el feminismo puro. También hace una crítica a lo que fue la autonomía de estos grupos, porque se ponía en cuestionamiento esa autonomía, dando que muchas veces al depender económicamente de alguna institución, pues también se dependía ideológica y políticamente de ellas. Con referencia a la militancia, pues se hace mención que en el feminismo se convirtió en otra forma de opresión, ya que con la única diferencia que esta opresión pues era ejercida por las mismas mujeres, que eran las que lideraban esos grupos donde militaban las feministas. Y como punto medular también menciona el por qué no se consolidaban en la década de los 80 estos movimientos, pues fue precisamente el abandono de esa autoconciencia creada en los años 70. Y bien, después de este resumen que procuré que fuera lo más breve posible, pero bueno, que era necesario precisamente para enlazarlo con esta clase 29, donde se ven los últimos apartados de los capítulos de la obra de Elsa Muñiz y que van relacionados con lo que es la sexualidad, el trabajo, las buenas intenciones y pues bueno, donde nos presentan las conclusiones. Las feministas han lanzado desde su práctica pues nuevas maneras de hacer el mundo y a reelaborar aspectos de la cultura mediante propuestas que han sometido a discusiones políticas y culturales, que han intentado llevar a la práctica, pero se han enfrentado en la dificultad de instrumentar dichas transformaciones, ya que pues, representan un atentado contra la estructura de un poder social con características patriarcales que ha sido hegemónico, que ha prevalecido prácticamente desde el conocimiento de la historia del ser humano. Entonces, pues ellas adoptan una nueva definición frente al poder al cuestionarlo y no asumirse como subordinadas. La crítica que apunta hacia la desconstrucción de la cultura genérica vigente, pues propone una nueva relación entre los hombres y las mujeres. Bueno, proponen relaciones simétricas donde la nueva definición frente al poder significa un poder hacer también para las mujeres. Es decir, pues es darles más libertad, realmente no es una sustitución de la figura dominante, no es que ellas sean las que ejerzan el poder. En este caso que estamos refiriéndonos al tópico de la sexualidad. También menciona la autora que pues, la identificación de las mujeres con la naturaleza ha propiciado que
que sea precisamente la diferencia sexual el punto donde se estructura culturalmente la inferioridad femenina. La sexualidad en su concepto tradicional pues se vuelve en una enajenación que restringe su práctica exclusivamente a lo que es la procreación. Así estaba estipulado tradicionalmente. Y el placer sexual pues no estaba permitido en los cánones culturales, y yo puedo agregar o considero los religiosos que han influido precisamente en esa limitante para precisamente el goce sexual por parte de las mujeres, que precisamente establecen el feminismo, pues la recuperación de ese goce en las relaciones sexuales, y elabora un cuestionamiento a la monogamia y a la heterosexualidad que son obligadas, también a la conciencia de apropiación del otro y al moralismo tradicional por principio, es decir, a la mujer se le tiene considerada como un objeto, y, y pues bueno, esta liberación sexual promulgada por el feminismo pues se refiere fundamentalmente a esa liberación del instinto de apropiación privada que resulta del matrimonio como institución. Y es precisamente en el matrimonio donde se adquieren pues esas relaciones genéricas, asimétricas y desiguales, establecidas desde las relaciones sexuales mismas, en las familiares y en las amorosas. Hace referencia a lo que es en términos de Agnes Heller, que aparecen las relaciones alienadas, es decir, que son privativas de la libertad. En estas relaciones, pues el cuerpo de las mujeres y su sexualidad pues son un espacio de apropiación masculina, como habíamos mencionado. La mujer se convierte en el objeto, en este caso sexual, del hombre, donde éste pues ejerce el poder en todas sus manifestaciones, tanto desde la violencia doméstica, la falta de decisión sobre su cuerpo e incluso la violación. Actualmente se tienen considerados otro tipo de violencia, incluso la psicológica, la económica y un sinfín eh, de situaciones que precisamente ejerce el hombre sobre la mujer. La enajenación de la sexualidad pues no permite la búsqueda de placer. Sus limitantes están fortalecidas por una serie de discursos culturales emanados de la religión, la jurisprudencia y las buenas costumbres, de tal manera que ejercer la sexualidad sin los fines nobles, como ya hemos mencionado, que es como tradicionalmente se tiene concebido a la sexualidad en el matrimonio, pues con fines de procreación. Porque si no, pues eran estar en contra de Dios, contra el Estado y contra la sociedad. Precisamente cita a Franca Basaglia, quien menciona que la identidad tradicional de las mujeres pues era ser mujer para otros. Es, es decir, pues significa ser ama de casa, esposa, madre, es decir, darse a los demás. La buena, por el contrario, las mujeres malas son las que conocen el placer porque lo dan y lo reciben. El estereotipo clásico tradicional de la mujer precisamente era eso, ¿no? Ser servicial a los hijos, al marido, al padre, a los hermanos. Y es una tendencia que incluso sigue vigente hasta la actualidad en la cultura mexicana. Para Elsa Muñiz, en el centro de la representación del género se encuentra la sexualidad y sus posibilidades de ejercicio, las que están permitidas y prohibidas. Hacía referencia que aún en 1994, que fue cuando escribió su artículo, pues existió, incluso yo me atrevo a decir actualmente en el 2020, pues existe un espacio para ellas que es la unión matrimonial. El destino de las buenas mujeres, quienes deben llegar vírgenes, permanecer castas si son solteras y fieles si son casadas. Todos estos valores culturales
pues excluyen o discriminan a otras mujeres, como son las madres solteras, las adúlteras, las prostitutas y las solteronas, que están consideradas, me atrevo a decir todavía actualmente, como mujeres de segunda, quizá en menor proporción, pero sí todavía hay un gran arraigado sentimiento de, con esa tendencia cultural y sobre todo religiosa contra este tipo de ejercicio sexual y que critica el hecho de que las mujeres no lleguen vírgenes al matrimonio. Y pues bueno, también hace referencia que pues las mujeres para conseguir marido pues tienen que recurrir a tratamientos de belleza, prepararse intelectualmente para aumentar sus atractivos, seguir consejos de revistas femeninas, incluso hasta oraciones y penitencias, ¿no? de santos que supuestamente ayudan precisamente a conseguir maridos. Eh, Paradójicamente pues se entablan competencias entre las mujeres por quién es la más bonita, la más inteligente, la más arreglada. Todavía en nuestra sociedad impera ese sentimiento de que están esperando al príncipe azul que encarna al galán de moda o que se sienten protagonistas de una, de una telenovela o novela de amor, ¿no? Y pues ya una vez que cumplieron ese anhelo matrimonial, pues sus aspiraciones cambian. Eh, Desean conservar al marido, tener hijos, educarlos. La vida transcurre entre recetas de cocina, cuidados, el gasto familiar, las clases. Incluso algunas mujeres realizan trabajos extradomésticos, pero bueno, lo más importante es su casa y su preocupación pues está enfocada en ser la mejor cocinera, la esposa perfecta, la comprensiva, amorosa y tal vez ya en mayor proporción actualmente pues son profesionistas, pero bueno, tienen arraigado mucho ese concepto de ser la esposa abnegada. Y pues a pesar de que muchas de ellas se la pasan entre quejas y resignaciones, pues ya son cada vez más las mujeres que se atreven a modificar esa existencia o esos cánones que han sido establecidos o que han permanecido durante años o durante décadas. Y pues las mujeres han generado esta posibilidad con el enfrentamiento constante al exigir igualdad de decisión, por ejemplo, en las relaciones sexuales, ¿no? Ya no es el hecho de que van a acceder cada vez que el marido quiera sostener relaciones sexuales, sino que pues ya incluso ya se proponen que haya más comunicación y que pues acepte precisamente que las relaciones sexuales deben ser consensuadas y que pues no deben ser obligadas nada más porque eres mi esposa o eres mi pareja, ¿no? El feminismo pues postula un replanteamiento de lo que son las relaciones genéricas, que no solo incluyen las relaciones sexuales, sino que van hasta lo que es la convivencia entre hombres y mujeres en los espacios laborales. También implica modificar las relaciones entre los cónyuges, entre padres e hijas, entre hermano y hermana, entre compañeros de trabajo o de militancia, incluso entre las mismas mujeres. Es decir, es romper con los paradigmas y pues bueno, cambiar esas tendencias culturales, sociales, religiosas, esos cánones que han sido establecidos por muchos años en nuestra cultura. Precisamente es lo que plantean estos grupos feministas. También proponen, pues teóricamente, un nuevo concepto de amor entre hombres y mujeres, donde la entrega en cuerpo y alma que el romanticismo telenovelesco impone, que no devenga en violencia y humillaciones para las mujeres, en el tan famoso pégame pero no me dejes, que era tan normal verlo en películas
de la década de los 40, 50, incluso 60, 70, ¿no? Donde se veía precisamente normal el hecho de esa tendencia machista donde la mujer se sublevaba o se subordinaba precisamente a la dominación del hombre y que bueno, todo eso reflejaba pues una realidad social que imperaba en México precisamente, quizá actualmente en menor medida, pero se sigue eh, presentando esa tendencia. Asimismo refiere la autora que una relación amorosa que únicamente tiene como finalidad la conservación de la especie, pues cierra las posibilidades a otro tipo de relaciones que pueden resultar satisfactorias como la homosexualidad o la apertura hacia nuevas experiencias dentro de la pareja. También quien no ha escuchado o incluso visto o reflejado en escenas de películas donde precisamente los esposos hacen referencia a que van con prostitutas porque precisamente ellas son las que le otorgan cierto placer o ciertas prácticas que no realizan con sus esposas porque precisamente era la justificación, ¿no? Que eso nada más, ese tipo de acciones pues, sexuales o prácticas, pues las hacían nada más las prostitutas. Y pues Elsa Muñiz hace a manera de comentario, pues que hay una contradicción establecida entre lo que es la mujer buena y la mujer mala, que todas llevamos dentro, bueno, hace referencia a ella. Y pues esto era una resultante del estereotipo de la femineidad, en el que el margen permitido de acción, pues como habíamos manifestado, pues es muy limitado. Y pues son representaciones que conllevan una idealización del ser mujer y entonces se encuentran ante una contradicción paralela. Precisamente es la imposibilidad de actuar dentro de la norma. Eh, Se advierte que hay mujeres a las que por sus situaciones de vida pues no se pueden identificar con ese patrón de conducta y que bueno, cada vez son las mujeres que se apartan de precisamente de ese actuar dentro de la norma, ¿no? Y, y pues eso en las mujeres ocasiona que, que haya precisamente conflicto en su identidad dividida entre precisamente guiarse por la norma o hacer acciones que pues bueno se, se consideran fuera de precisamente de esa normatividad. Y así desde los planteamientos de las feministas pues surge la iniciativa de luchar por una sexualidad fuera de toda enajenación, donde se recupere el derecho al pleno goce sexual y amoroso sin culpas impuestas culturalmente, ¿no? También combatir lo que es la defensa de posiciones como catalogar a la virginidad como virtud y la ausencia de ella como símbolo de indignidad. Asimismo, del derecho a decidir sobre el propio cuerpo mediante la aceptación o rechazo de una maternidad no deseada. Es aquí donde parte importante de esta medida pues es el uso consciente de los anticonceptivos, la práctica del aborto provocado y las esterilizaciones masivas. Bueno, todo esto son un conjunto de prácticas que las feministas se han dedicado a discutir en cuanto foro está a su alcance. Y pues bueno, también los anticonceptivos han supuesto para las mujeres la posibilidad de integrar sus capacidades eróticas y reproductivas, sobre todo, se han introducido en una idea diferente de las relaciones de pareja, dado que, pues bueno, significa vivir con un mayor goce la sexualidad sin consecuencias de embarazos no deseados. Y pues bueno, el uso de los anticonceptivos también conduce a otra necesidad, que es la de una educación sexual que permita precisamente el pleno conocimiento de la sexualidad humana como fuente de placer y de amor y sin tabúes.
donde puedan vivir sus capacidades eróticas sin culpas y donde la maternidad no signifique una obligatoriedad, sino una opción. Ellas hacen la sugerencia de que todo esto se ha inculcado desde una educación impartida desde la educación básica. Y pues bueno, es cuando entramos a lo que es un tema muy controvertido actualmente y también durante décadas previas, pues que lo que ha sido la despenalización del aborto, que ha sido una de sus demandas más representativas y ellos lo han planteado como un derecho de las mujeres. Sin embargo, pues es el aborto un problema polémico e involucra a otros sujetos sociales. Realmente esta controversia ha permanecido y sigue, dado que ha significado una polarización muy amplia entre grupos políticos, académicos, organizaciones, incluso desde los distintos poderes, judicial, del ejecutivo, desde las cuestiones de conservadurismo religioso, incluso me atrevo a decir que hasta problemas familiares, ¿no? Que se han suscitado precisamente de esa polarización al abordar este tema. Y bueno, todo tiene relación porque la toma de una decisión ética en sociedades como la nuestra pues tiene que ver precisamente con esos preceptos religiosos y jurídicos, ya que consideran al aborto como un acto homicida. Entonces gran parte de la población está de acuerdo con ese concepto y pues otra gran parte no. Entonces es por eso que no se ha llegado a un consenso actualmente. Y aún así pues estos abortos se realizan diariamente en las peores condiciones de higiene, que lo que conlleva la muerte de muchas mujeres. Y ante esta serie de condicionamientos sociales, jurídicos y culturales, pues las mujeres que se atreven a realizar esa práctica de interrumpir el embarazo, pues lo viven con culpa y pues se convierte en una experiencia traumática y vergonzosa para ellas, que realmente pues no es, aparte la cuestión física, ¿no? Que pueden verse mermadas en su capacidad reproductiva. Elsa Muñiz asevera que, además de que el aborto es un problema fundamentalmente de salud pública, pues existe también un cuestionamiento que obligaba a plantear una reflexión en relación al derecho a la paternidad. Y todo esto estaba dado por el análisis de género, pues la organización de la casa y la división del trabajo estaba dada también, o está dada por el género de asignación. Todo esto quiere decir que pues la mujer tradicionalmente pues cumple con la función precisamente materna, ¿no? El cuidado de la casa, de los hijos, y de los hombres pues se encargaban de proveer al hogar en cuanto a las necesidades materiales. La autora refiere que es entendible que el hombre haya sido excluido de todo lo relacionado con la procreación y que su actitud es de indiferencia a la educación de los hijos, al control de la natalidad. Y pues bueno, que la designación de la procreación como función exclusivamente femenina pues había llevado a las mujeres a constituirse en las únicas con derecho a decidir sobre la maternidad, y lo que implicaba la contracepción, el aborto, el número de hijos, dejando a un lado la participación de los hombres. Y pues las reivindicaciones feministas y de algunos grupos masculinos pues se encontraban revalorando la esencia de las relaciones entre los géneros. Aquí sí considero que, de acuerdo al año en que fue escrito este artículo, ya está un poquito desfasado. Siento que esta aseveración que hace la autora pues está un poco adaptado o ambientado a lo que era en las décadas pasadas, ¿no? Las que hemos mencionado, de los 80s para atrás, es donde realmente considero que incluso ya en este siglo XXI pues ya la tendencia es esa, ¿no? Que los hombres somos más conscientes y ya somos más participativos en cuanto a este control de la paternidad, y que bueno,
Eh, Considero que también el hombre es parte fundamental o son clave precisamente en el control de, ese, de esa natalidad y de la responsabilidad que debe ser consensuada o compartida más bien. Es con relación al género de asignación. Y pues bueno, también esta paternidad asumida pues conduciría a que los hombres eh, cuestionaran esa masculinidad insensible y violenta. Y pues una reflexión en ese sentido derivaría también en lo que sería una nueva división del trabajo dentro de la casa. Aquí sí considero también que ha habido un avance y pues precisamente ya ha habido más igualdad en cuanto a esa división del trabajo. Ya han cambiado los roles precisamente entre los géneros. Eh, También refiere que el papel de la madre, además de ser una creación cultural, pues tiene su fundamento real en la biología de las mujeres. Eh, y cita algunos casos, ¿no? Como el que, que si las mujeres feministas se enfrentaban a crisis de pareja, pues ellas seguían siendo para sus hijos y por eso muchas veces abandonaban la militancia, porque pues los hijos eran primero. Una feminista que asumió el lesbianismo como una posición política deseaba tener un hijo y, y de aquí se desprende que la acometida del feminismo no es contra la maternidad, sino contra la imposición precisamente de esa maternidad. De ahí que sea importante la posición que asumen ciertos grupos de mujeres que pugnan por un concepto diferente de la maternidad, en que el sacrificio y la entrega pues no sea en la esencia de esa relación madre-hijo, sino que la educación sea más simétrica y que precisamente el otro género, es decir, nosotros los hombres, contribuyamos precisamente a esa educación y, y a esa formación precisamente de los hijos. Eh, Elsa Muñiz comparte la idea de que las mujeres educan a los hombres y a las mismas mujeres en el machismo. La función de la familia y el papel asignado a las mujeres, incluso desde el Estado, pues es la de transmitir las jerarquías, el respeto a las autoridades, la sumisión y en muchos casos el servilismo. En un esquema de reproducción patriarcal, donde las mujeres funcionan como una pieza más de ese engranaje. Es por eso que los movimientos feministas pues proponen una nueva forma de asumir el papel de esa maternidad. Y pues bueno, las feministas se enfrentan a una serie de contradicciones, porque a pesar de que ellas puedan educar a sus hijos con esa tendencia, con esos principios, pues fuera de ese entorno, es decir, en el mundo exterior, pues sus hijos reciben mensajes de otras instancias, como son los medios masivos de comunicación, incluso hasta los mismos compañeros de la escuela, en donde existe una reiteración de los roles genéricos, sobre todo en la división del trabajo. Eso lamentablemente, pues sí, actualmente todavía es prevalece en un gran porcentaje todavía en la población mexicana, ¿no? Ese machismo arraigado donde también se va inculcando a los hijos, incluso a las mismas mujeres, de que deben ser serviciales y que el rol que asumen en la sociedad pues es el de servir, pero bueno, según estas estadísticas han disminuido ese porcentaje de mujeres que ya se van, o incluso de la sociedad en general en México, donde ya se va disminuyendo un poco esa tendencia. Y pues bueno, pasamos al otro apartado que es con relación al trabajo. La definición de las mujeres frente al trabajo pues está dada por su lugar en la división del trabajo que tanto hemos mencionado,
en el interior de la familia. Esta división que resulta de la misma distinción genérica, estructurada desde la diferencia sexual, es decir, ellas están eh, realizando en las casas pues sus labores domésticas. Eh, la autora señala que la división genérica varió con la aparición del capitalismo. En este modelo idealizado, pues las mujeres permanecían en su casa y los hombres saldrían a trabajar. Pero contrariamente a esta designación, pues las mujeres trabajadoras pues participaron desde siempre como fuerza de trabajo en diferentes ámbitos del mercado laboral. Es decir, pues esta categoría nada más aplicaba pues a una categoría de ciertas mujeres pertenecientes a las clases acomodadas, que fueron las que encabezaron el movimiento feminista desde sus inicios, pero es ese grupo de mujeres acomodadas, pero las feministas que más trabajaron para interpretar la posición de las mujeres en el trabajo, pues fueron las militantes de la corriente marxista o al llamado feminismo socialista. A ellas se les debe el énfasis en la distinción entre el trabajo doméstico y el trabajo asalariado. Dado que el trabajo doméstico que se realiza en el espacio cerrado de la casa pues es considerado no productivo y para su realización no se exigen mejoras en las condiciones. ¿Quién no ha escuchado todavía hasta la fecha esa frase, ¿no? De que la mujer que está en la casa, pues tú no haces nada, pareciera que esas labores que se realizan en la casa, pues no son valoradas realmente hasta la fecha. Eh, y pues las mujeres producen la mercancía por excelencia del capitalismo, lo que es el ser humano, porque los lleva el trabajador, pues porque a estos los lleva la mujer 9 meses en el útero, después debe alimentarlo, lo viste, lo educa, y después cuando ya es un ser productivo, pues tiene que mantener el lugar de habitación en buenas condiciones de limpieza, esperarlo con la comida lista. Es decir, es todo un ciclo que se reproduce y pues se consume diariamente. Imagínense si el trabajador asalariado pagara por separado por cada uno de estos servicios, pues los reclamos del capitalista acabarían con esa relación armónica, ¿no? Es decir, la mujer, en pocas palabras, pues es explotada porque aparte de que muchas veces llevan realizan un trabajo asalariado, pues tienen que realizar ese trabajo doméstico que está socialmente devaluado y que pues coloca a las mujeres en una situación de subordinación y dependencia respecto a los hombres. Durante los primeros años del nuevo movimiento de liberación femenina, pues se impulsó la idea de la independencia económica como sustrato de la liberación de las mujeres. Incluso en el documental de las sufragistas, pues la presidenta Michelle Bachelet de Chile, pues hacía mucho énfasis en ese aspecto de la independencia económica, que para muchas mujeres pues significó cambios en las estructuras de poder dentro de la familia, pero para otras ni siquiera fue novedad, pues que siempre habían trabajado y pues tenían además la carga doméstica de, de la cual eran responsables pues por ser mujeres, ¿no? Y pues principalmente durante la década de los 80 pues el movimiento feminista incidió en la lucha de las mujeres trabajadoras, que se inició también desde que el capitalismo apareció, es decir, las demandas por guarderías, comedores públicos, derechos de maternidad y alimentación. Y pues son aspectos que el feminismo siempre había abanderado. Y es de acuerdo a las diferentes situaciones de vida de las mujeres, pues que han confrontado sus posiciones por una liberación mediante el trabajo. Y en esta divergencia, pues advierte la diferente óptica de las dos tendencias del feminismo que hace relación la autora, que es la primera, la que pugna por una adecuación del lugar de las mujeres en el sistema mediante su participación en el mercado laboral. Es decir, ellas exigen igualdad de oportunidades, acceso a puestos de decisión y posibilidades de ascenso, y la otra pues cuestiona su participación como doblemente explotada, proponiendo
una medida más radical, que es una restricción total del sistema. La identificación de estos problemas comunes que experimentan las mujeres en sus lugares de trabajo pues han contribuido a que, mientras acaba con ese sistema de explotación, pues adopten medidas para resolver las cotidianas consecuencias de su condición histórica, que es el haber nacido con cuerpo de mujer, y que coloca a estas trabajadoras en una constante situación de subordinación y de inferioridad. Quien no ha mencionado, o ha escuchado, perdón, hablar de empresas en las que condicionan a las mujeres que deben de estar en cierto estatus tanto económico, de que deben ser casadas, solteras, que no se les permite embarazarse. Entonces todo eso, toda esta situación pues habla de que los modelos de organización empresarial pues son exclusivamente masculinos, tanto los espacios, los horarios, los hábitos, las costumbres. Y pues qué decir del hostigamiento sexual, ¿no? El condicionamiento del ascenso, la promoción, el aumento y hasta incluso la violación, que muchas veces no son denunciadas por temor a perder el empleo. Y pues este trabajo extradoméstico ha introducido cambios en cuanto a la organización de la casa. Las mujeres feministas pues ya distribuyen tareas y responsabilizan a cada miembro de la familia. También se encuentran las que pues, contratan a una persona y pues con esa acción resuelven el problema del trabajo de la casa. Y el que la mayoría de las feministas trabajen fuera de casa pues ha propiciado que en algunos casos la pareja participe en tareas domésticas. Y bueno, estos cambios pues no siempre son positivos y hay veces que conllevan un gran desgaste e incluso propician rupturas familiares. El que una mujer trabaje fuera y sea capaz de hacerse cargo de sí misma y en ocasiones de sus hijos implica un cambio en la propia aceptación de sus capacidades. Y finalmente, pues el ser feminista pues manifiesta esta dependencia y ese miedo a la libertad, ¿no? En muchas ocasiones se observan avances y retrocesos, pues el trabajo asalariado o la misma militancia enfrentan a las mujeres feministas a situaciones desconocidas donde tienen que vencer el miedo o regresar al útero materno en el que se convierte su casa. Y pues todo esto ha servido como detonante para que empiecen los cuestionamientos si es el inicio de su autonomía a pesar de ellas mismas. Y en el penúltimo apartado, denominado las buenas intenciones, que bueno, son unas preconclusiones, la autora menciona que desde el inicio de la nueva ola del feminismo, pues el antipoder y el antiautoritarismo pues han sido los elementos relevantes en el discurso feminista, pero las relaciones que se establecen entre las feministas no están exentas de él. Es decir, solo se ha logrado cambiar el poder piramidal y jerárquico por un nuevo tipo de poder, estructurado a partir de nuevos elementos. Lo veíamos en el apartado de la militancia, donde una mujer adquiere precisamente ese liderazgo del grupo. También este complemento del discurso antipoder, que es emanado de las contraculturas de los 60, es el de la hermandad entre todas las mujeres, sin distinción de raza, etnia, clase social, nación o edad. Y que pues bueno, emanado de ese discurso de la hermandad surge el de la igualdad, que afirma que todas las mujeres son iguales y por lo tanto cómplices y que tienen los mismos intereses. Y pues derivado de esos dos puntos anteriores se deriva lo que es la rivalidad histórica y la competencia, que son elementos de la identidad tradicional que divide al género y vuelve irreconciliable entre sí a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento del ser feminista rechaza una existencia subordinada y sin embargo, la rivalidad y la competencia subsisten y forman parte fundamental de las nuevas relaciones de poder que se establecen entre ellas y se hacen evidentes en los grupos feministas.
Es decir, se reproducen además cánones en la relación dominación-subordinación, donde ambos papeles son asumidos por mujeres. Y finalmente, pues el trabajo de autoconciencia, la necesidad de retomar ese trabajo de autoconciencia para trabajar esas abismales diferencias que en muchas ocasiones fueron las causantes de la organización piramidal del poder. Bueno, la autora hace una serie de conclusiones de las cuales rescato las que considero más importantes y que son las que se ven aquí en la pantalla. El primero es que el movimiento feminista es probablemente el movimiento cultural más novedoso del siglo XX. Los resultados más evidentes del feminismo pues se encuentran en el ejercicio de nuevas prácticas sociales y en la creación de formas diferentes de relaciones entre los sujetos. Asimismo, las consecuencias en el plano de la respuesta cultural que han pasado por diferentes etapas, coexistiendo siempre con una resistencia constante, sobre todo desde los sectores más conservadores de la sociedad. Asimismo, rescato la crisis de los años 80 para el movimiento feminista en el país. Incluso se considera la década perdida, precisamente caracterizado por el contexto económico y político dominado por la crisis, y otra vez, como en varios lapsos de la historia, las demandas de género se cruzaban con las de clase. Otro aspecto importante que hemos mencionado mucho durante el transcurso del análisis de esta lectura es precisamente el de retomar la autoconciencia que se perdió en los años 80 y que, bueno, se tendría que retomar de estos procesos de autoconciencia. Afirma además que acercarse a la sexualidad, retomar la discusión sobre el aborto, plantear un nuevo tipo de relaciones entre hombres y mujeres, pues todos estos aspectos fueron un importante avance a la desconstrucción de los mitos de la femineidad y la masculinidad y de la asignación de roles genéricos que en ellos se sustentaba. Realmente esa tendencia, como ya mencionamos, pues sigue al alza el porcentaje de ese cambio en los roles de la división del trabajo en la casa y en el ambiente laboral. La desmovilización de los años 80 y el feminismo cultural. Como habíamos mencionado, esa década de los 80 la autora la denomina la década perdida, y era la disyuntiva que el movimiento popular le presentó al movimiento feminista, las contradicciones internas que vivió el movimiento en cuanto a la organización y luchas por los liderazgos, y bueno, ya lo que se había mencionado de que en esas organizaciones populares pues los que eran líderes eran los hombres y pues no les dieron mucha apertura a estos movimientos feministas. Y con relación al feminismo cultural, pues en esta posición se revalora todo lo que es femenino como bueno, como virtuoso, como la fuerza que cambiará el mundo y mismo que necesariamente será femenino. Y las dos últimas acotaciones es que las mujeres feministas pues son producto de una experiencia historizada. En ellas afloró una identidad, el ser feminista, desde una posición política que las llevó a reconocer la propia identidad como un proceso siempre en construcción, y en este caso fue el punto de arranque para elegirse como miembro de un movimiento, es decir, parte de un movimiento feminista. Y finalmente la relación que tiene el feminismo y el poder. En esta factura del ser de las mujeres, desde la posicionalidad y la política de la identidad, pues interviene de manera fundamental
el poder. Y es que el declarar discursivamente el rechazo al poder impedía reconocerlo y resignificarlo. El enemigo de las mujeres era el sistema patriarcal que las oprimía. Como tal, pues era el poder. Y pues ahora el feminismo no debe rehuir el enfrentamiento con el poder adoptando la posición que lo ha caracterizado, que es la autonomía, y no precisamente como tal la lucha por el poder o como fue la tendencia en los años 60 y que bueno, contribuyó precisamente para que esa imitación de los movimientos feministas en Estados Unidos, que precisamente era la lucha por el poder, confrontar al hombre y verlo como un enemigo como tal. Y bueno, vamos a hacer una actualización con respecto a lo acontecido posteriormente al año de 1994, que fue escrito este artículo. Vamos a mencionar a las tres feministas contemporáneas más destacadas, que son Esperanza Brito de Martí, Marcela Lagarde y Marta Lamas. Ellas han contribuido mucho a los movimientos y pensamientos feministas en México. Asimismo, hay una gran cantidad de asociaciones pro mujeres, de movimientos feministas, ONGs, incluso una gran cantidad de asociaciones gubernamentales. Y pues las demandas actuales están relacionadas con el cuerpo, la sexualidad, sobre todo la violencia de género y pues bueno, algunas que ya se han manejado con anterioridad y que recogen mucho de las demandas incumplidas del feminismo de décadas anteriores, como es la despenalización del aborto, de relaciones de igualdad económica y política, etcétera. Pero la más eh, reciente pues fue la de Un día sin nosotras, que realmente fue una a nivel nacional y que bueno, y que igual es controvertida porque un gran sector de la población argumenta que el gobierno pues no está haciendo caso el gobierno actual federal no está haciendo caso a esas demandas que están realizando este grupo de mujeres feministas. Asimismo, se han emitido normas específicas para atender este tipo de violencia, que son las que están, las tres primeras enumeradas, son las más importantes, y también se han creado instancias para atender a las mujeres víctimas de violencia, como es el Instituto Nacional para las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Tratas de Personas, centros estatales de justicia especializados en delitos contra la mujer y así como hay un instituto nacional, hay consejos estatales y municipales especializados en atención a las mujeres. Con relación a la participación política, pues hay alcaldesas, representantes en secretarías, en diputaciones locales y federales, asimismo en el Senado. Han habido 7 gobernadoras en México, incluso hay una que está actualmente, Claudia Pavlovich en Sonora. Las demás, pues incluso están mencionadas en tanto sus nombres y periodos en el documental de las sufragistas, y es un aspecto muy interesante las entrevistas que les hacen a ellas. Según estadísticas actuales, pues las ocupaciones de cargos políticos de altos mandos por parte de las mujeres continúa siendo muy baja. Y de acuerdo con cifras de los objetivos del milenio, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2014, y también a las leyes de paridad, pues la participación de las mujeres en la vida política en México ha aumentado un 9% entre el 2000 y el 2014. Y con relación a la toma de decisiones, tomando como fuente el Atlas de Género del INEGI,
La distribución de juezas, magistradas y en tribunales superiores de justicia de los estados en el 2014, el 38.94% son mujeres. Con relación a las diputaciones de los congresos estatales, para el año 2019, pues prácticamente están a la par, el 48.20% son mujeres. Y con relación a las presidencias municipales, pues ahí sí el porcentaje es bajo, es 14.10%. Con relación a la educación, en el año 2014, el 61.8% de las mujeres en edad escolar, es decir, entre 15 y 29 años, asistían a la escuela en algún nivel educativo. Otro dato interesante es que la participación femenina se ha incrementado en carreras que antes eran consideradas exclusivamente para hombres. También tomo datos del Atlas de Género del INEGI, donde dice que el grado promedio de escolaridad en el año 2015 es prácticamente de las mujeres es muy similar al de los hombres. Realmente la brecha es de 0.32%, es decir, las mujeres estudian 9 años en promedio. Y la participación de mujeres y hombres en la matrícula escolar del año 2016 al 2017 era del 49.9%, es decir, prácticamente muy cercana a la paridad con la de los hombres. Con relación al trabajo, pues la tasa de participación económica de la población de 15 años o más, en este caso las mujeres, es del 44.8%. La relación entre la población ocupada y población de 15 años o más en el 2019, también del segundo trimestre, pues es muy similar con el dato anterior, porque tiene una correlación, es de 43.29%, y con relación al ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada de 15 años o más, en el mismo periodo es de 39.38 pesos por hora, prácticamente igual que el de los hombres, realmente 50 centavos de diferencia. Y el último parámetro que se obtuvo de esta fuente, pues es uno de los más preocupantes a últimas fechas, que es el de la violencia. Y aquí en el 2011 la prevalencia de violencia física o sexual contra las mujeres casadas o unidas de 15 años o más por parte de su pareja, en el último año pues era de un porcentaje de 100.8% en nivel nacional, y la prevalencia de violencia total contra las mujeres, ahí ya incluye lo que es la violencia familiar, laboral, marital, era un alto porcentaje, realmente es 62.7%, es altísimo, ¿no? Y un dato que se ha incrementado, bueno, el dato más actual es de 2017, pero actualmente la tasa de defunciones por homicidios de mujeres, el denominado término feminicidio, pues es de 5.42, que son las defunciones que son provocadas precisamente por el homicidio de las mujeres. Bueno, finalmente menciono las fuentes utilizadas para la realización de esta exposición. El principal pues fue el de Elsa Muñiz, el enigma del ser, la búsqueda de las mujeres, del año de 1994. Algunas escenas y datos tomados del video documental Las sufragistas, de Ana Cruz, del año 2012, y el Atlas de Género del INEGI, directamente de la página del INEGI. Y bueno, como siempre, el reforzamiento con imágenes obtenidas del buscador Google. Sin más por el momento, me despido y muchas gracias por su atención. Hasta luego.